Cierra los ojos y prepárate para visualizar. Relájate y respira profundamente. Inspira llevando el aire hacia la parte inferior de tu abdomen. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Estamos al pie de la montaña y, como te dije en la meditación anterior, vamos a comenzar nuestro viaje hacia su cima. En lo alto se encuentra ese otro plano, donde todos los planteamientos en los que estás inmerso, todas tus preguntas y rumiaciones, dejan de necesitar respuesta, y donde todas las fichas de este juego de lucha por aprobación externa e interna desaparecen. En ese plano se encuentra tu yo más expandido, completo y feliz, ese al que nada le falta, ese que tiene, hace y es todo lo que puedas desear tener, hacer y ser. Recuerda que tu camino hacia la cima de la montaña es el proceso de la transformación y sanación profunda de las estructuras en tu personalidad que te producen sufrimiento. Pero recuerda también que es un trayecto oscuro y sombrío que ha de ser atravesado con valentía. Es un trayecto en el que, por otro lado, yo, tu maestro interior, siempre te acompañaré. Visualízame a tu lado, con todos los detalles de mi cuerpo físico, tal y como tu intuición te lleva a representarme, como hiciste en la meditación anterior. Siente cómo estoy aquí en todo momento. Abrázame y siente el calor de mi abrazo antes de continuar. Por último, te recuerdo también que no soy la persona cuya voz estás escuchando. Esa voz solo es un medio para mi expresión. Tu conexión con tu maestro hacia la no dualidad, tu conexión conmigo, se encuentra en tu interior. Te acompaño y guío en todos los ámbitos de tu vida. Simplemente escojo la forma de expresión más adecuada para cada momento. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este vídeo podrás encontrar el enlace para ver completa esta pequeña serie de meditaciones. También te recuerdo que si te está gustando, agradezco enormemente tu me gusta y tu suscripción. Es un pequeño gesto de gran valor para mí. Continúa con los ojos cerrados y muy relajado o relajada. Relájate. Te relajas cada vez más, sumergiéndote en tu universo interior y agudizando tus sentidos dentro de él. Visualiza nuevamente la montaña. Ves varios senderos enfrente de ti. Escoge aquel que te indique tu intuición. Comienzas a subir. Aunque ya puedes ponerte en pie y caminar, tu cuerpo aún está bastante débil y el camino tiene mucha pendiente, por lo que te requiere esfuerzo. Además, todas esas pequeñas flechas, con esas críticas escritas en ellas, siguen cayendo por todas partes,
como lluvia de granizo, y por mucho que te sientas más enérgico, siguen produciendo mucho dolor en tu cuerpo. Son críticas dirigidas a esas partes de ti más íntimas y vulnerables, y las flechas son afiladas y certeras. Sin embargo, hace un día luminoso y el sol irradia con fuerza. Es primavera y todo a tu alrededor está lleno de vida, y eso te hace sentirte muy animado para subir. Atisbas un poco más adelante la silueta de una persona. Según te vas acercando, puedes ver que es una nueva versión de ti mismo o de ti misma, al igual que lo era tu yo desnutrido. Tu yo desnutrido es esta versión en la que ahora te encuentras, después de haber penetrado en ella con tu conciencia y haberla transformado desde su interior. Observas ahora esta nueva versión de ti. Esta nueva versión de ti no tiene un cuerpo delgado y débil. Todo lo contrario, es atlético y enérgico, y mucho mayor en estatura. Sube por la ladera corriendo a gran velocidad, expresando una clara emoción de euforia. Grita, sonríe y golpea el aire con sus puños. Aunque no estás lo suficientemente cerca de él o ella como para comprender sus palabras. Su gran vitalidad y energía irradia una belleza de un atractivo seductor, aún con ciertos matices violentos y orgullosos. Sin embargo, sería imposible eliminar esos matices sin hacer desaparecer por completo esa belleza. Es tal cual como si sus faltas y ofensas fueran dotadas de tal gracia que hiciera parecer su camino al infierno un paraíso de libertad e inocente placer, el mejor lugar en el que estar. Tiene un poder magnético que nos arrastra a las personas a su alrededor a desear emularlo y tenerlo como aliado. Puede que te sientas muy identificado con esta versión de ti. Puede que te traiga recuerdos de quien fuiste en el pasado. Pero también puede incluso que te resulte tan ajena que te sorprenda averiguar que esta versión de ti es realmente una parte de ti. Muchas personas desconocen a su yo rebelde. Algunas lo vivieron hace muchas vidas y apenas lo recuerdan. Para otras, aún no se ha expresado por completo. Muchas lo esconden sin saberlo en su inconsciente. Te acercas más a él o ella y ahora puedes comprender todas esas palabras que grita. Escuchas. No tenéis poder sobre mí. No creo nada de lo que decís. Nadie me va a decir lo que debo de hacer. No necesito la aprobación de nadie. Grita. Soy libre. Soy fuerte y libre. Su piel, al contrario que la de tu yo desnutrido, es gruesa y rígida, de tal manera que las flechas parecen rebotar en ella. Además, con la fuerza de sus puños, hace que salgan despedidas a gran distancia hacia el horizonte, perdiéndose en la neblina que rodea toda la ladera de la montaña, casi como si pudieran golpear de vuelta a los gigantes con la misma fuerza con la que ellos las lanzaron. Esta versión de ti también está cerrada a su exterior. Tampoco está tomando ningún amor del mundo, pero no se siente debilitado. Grita. No necesito a nadie. No os necesito para nada. Soy suficiente para mí. Me basto a mí mismo. No necesito vuestro amor. Para esta versión de ti, el amor es una forma de debilidad. Se burla de la mera idea de anhelar el amor de otras personas. Puede que no te parezca una actitud totalmente positiva
y sientas rechazo hacia ella. Esa es precisamente la razón por la que el yo rebelde es desconocido para muchas personas. Sin embargo, este viaje hacia la cima de la montaña se trata precisamente de conocerte a ti mismo con total honestidad. Debes conectar con este yo y todos sus pensamientos, sentimientos y emociones. Él o ella es la versión de ti que está en este punto de la montaña. Y escucha esto con atención. Ninguna otra parte de ti puede subir el tramo que aquí comienza. Si existe, es porque tiene algo que enseñarte. Aunque no recuerdes su existencia, debes estar en paz con él para poder subir este tramo. Olvida todos los prejuicios que puedan surgirte. No puedes siquiera tener una opinión sobre él si no lo conoces profundamente, ni mucho menos transformarlo, si es que realmente hay algo en él que no deseas en ti mismo. Pero ten en cuenta que para conocerlo hay que olvidar en un primer momento cualquier noción de querer transformarlo. Eso significa ver a través de sus ojos, sentir realmente en tu corazón que su perspectiva es real y verdadera. No juzgues, sé él o ella, porque él o ella es parte de ti. Observa tu cuerpo, el cuerpo en el que ahora te encuentras, el cuerpo desnutrido que comenzó a ascender desde el pie de la montaña. Siente como eres un punto de conciencia en su interior y puedes desprenderte de él tal como si se tratase de una chaqueta que simplemente te quitas cuando comienza a hacer demasiado calor y ya no es necesaria. Pasas un dedo desde tu garganta hasta tu cintura y puedes ver cómo se abre una brecha en ese cuerpo desnutrido. No duele en absoluto, solo es una piel vieja, seca y gastada. No sientes rechazo alguno por ese cuerpo, porque comprendes y honras sus razones para ser tal como es, todas sus emociones y pensamientos. Sabes que todas sus cualidades eran las perfectas para las experiencias que vivió, y esas cualidades son las que te han mantenido con vida y te han hecho posible llegar hasta donde ahora estás. Abres esa brecha en tu cuerpo con las manos y dejas caer esa piel inerte a tu alrededor, tal como un pájaro deja caer sus plumas viejas cuando muda su plumaje. Al hacerlo, se libera el punto de conciencia que eres y te experimentas a ti mismo sin forma física alguna. Todas esas células viejas y gastadas son ahora absorbidas por la montaña. La vida se renueva en ellas cuando toda su materia pasa a formar parte del tejido vivo de la montaña y puedes sentir como nada ha muerto ni se ha perdido realmente. Ahora, como foco de conciencia inmaterial, tal como hiciste con tu yo desnutrido, penetra dentro del cuerpo de tu yo rebelde. Conecta con sus 5 sentidos físicos, tomando contacto con todos sus pensamientos, sensaciones y emociones. Puedes sentir una gran fuerza interior que te mueve a la acción. Hay en ti una gran pasión, deseo y motivación. Ahora puedes comprenderlo todo. Quieres desplegar todo lo que en tu interior sabes que puedes llegar a ser. Y ahora sientes una gran certeza de que es posible.
ser ese yo completo y desplegado ahora se siente como una realidad por derecho e ineludible. Pero a la vez, ese vasto universo que le resultaba amenazador e inaccesible a tu yo desnutrido, aunque ahora puedes desenvolverte en él, continúa desconocido para ti y hay mucho, mucho por hacer. Miras a lo alto de la montaña y ves caminos y caminos. Todo es inmensidad, una inmensidad que quieres devorar, pero a la vez es inmensa. Muchos de esos caminos no tienen salida o te llevan a dar vueltas en círculos. Sin embargo, sabes que hay una forma de ascender y que tu cuerpo tiene los medios y la energía para recorrer todas las opciones. Ya es tuyo. Puedes casi sentir que lo estás tocando con las yemas de tus dedos, pero a la vez es una empresa demandante a la que debes entregarte por completo. Una gran inversión de energía por una gran recompensa. Esa es la razón de tu intensa motivación para la acción y pasión por existir. Sientes una grandísima excitación emocional en la que tu euforia eclipsa por completo el peso de tu también presente impaciencia e inquietud. Estas simplemente se sienten como un sutil ruido de fondo que rara vez alcanza siquiera a ser percibido. Es el momento de conectar por completo con tu yo rebelde, genuino, indomable. Levántate de todo el sometimiento que ha sido impuesto sobre ti. Libérate. Toma tu propia libertad y vuela como un pájaro fuerte y poderoso. Alcanza el cielo. No hay cadenas ni ser alguno en este universo que puedan contener tu fuerza. Disfruta de tu propio poder sin inhibiciones. No juzgues ni reprimas ninguna emoción. Solo puedes conocer a tu yo rebelde profundamente siendo él. Solo sé él completamente en este instante. Siente tu libertad. Visualiza tu verdadero ser desplegado por completo. Desentierra tus sueños más íntimos y olvidados y siéntelos realizarse en tu interior con tus 5 sentidos. Son tuyos. Te dejo un espacio para sumergirte en todas estas emociones. Ten muy en cuenta que pueden aflorar emociones que no te resulte fácil aceptar. Emociones como la rabia, la ira o el odio. Es importante que dejes que también esas emociones se expresen por completo, se desplieguen, te empapen y las atravieses. Ha llegado el momento de abrir tu corazón con la máxima valentía y honestidad. Desactiva cualquier tipo de juicio sobre si esas emociones son adecuadas, justificadas, buenas o malas, o si son realmente propias de quien eres o quien deseas ser. Escucha todas las frases que tu rebelde interior tiene que decir, todo lo que has callado tantos años durante tantas vidas. Presta atención ahora a todas esas palabras, las que más has reprimido por no ajustarse a cualquier concepto de virtud, ya sea propio o externo. No dejes nada en la oscuridad. Siente y deja que toda esa energía sea liberada. Observa que las flechas no han dejado de caer sobre ti.
Coge y observa algunas de ellas. Mira lo que está escrito en ellas. Los viejos mensajes se mantienen, pero hay algunas críticas nuevas. Esas nuevas flechas dicen: eres agresivo, eres egoísta, tienes demasiada ira, no respetas a los demás, no respetas nada. Pueden ser ciertas esas críticas. Olvida lo que dicen las flechas. Sumérgete en tu propia experiencia y emociones, dentro de la piel de tu yo rebelde. Ve a través de sus ojos. No eres aceptado. No hay lugar para ti. Te ves obligado a escoger entre vivir sometido bajo una máscara, mientras tu verdadero yo permanece agazapado y alienado, o escoger ser rechazado, ser malo. Tu yo desnutrido ya vivió el sometimiento. Has tenido demasiado de eso y además nunca sirvió para evitar recibir las flechas igualmente. Eso que los demás llaman bondad se te presenta con el precio de renunciar al respeto hacia ti mismo. No vas a renunciar al respeto hacia ti mismo. Tu yo desnutrido creyó lo que todos decían. Creyó que no era digno de respeto y renunció a su alimento. Renunció a recibir amor. Tú buscas activamente tu alimento. Reclamas recibir amor. Eso es lo que haces cuando tratas de tomar lo que te pertenece, cuando tratas de encontrar tu lugar en el mundo. Pero tu reclamo por ser amado y aceptado es recibido como ofensa y maldad. Eso provoca más rechazo, más críticas y más flechas. Por otro lado, te ha quedado claro que las flechas no pueden ser evitadas, con lo cual nada pierdes realmente. El mundo quiere recibir de ti lo que no quiere darte, por lo que el sistema de creencias sobre la virtud que te han transmitido queda en evidencia como inconsistente y falso para ti. Una nueva formulación emerge dentro de ti. Ser bueno es malo. Ser malo es bueno. Vuelve a conectar nuevamente con todas esas emociones etiquetadas como negativas. Siéntelas desde esta nueva visión y deja que se expandan aún más libremente. Te dejo espacio. Sientes un gran componente de rechazo por tu yo anterior, tu yo desnutrido y su impotencia. Tomar una actitud ante la vida opuesta a la suya se ha convertido en un punto central en tu identidad. Sin embargo, ahora comprendes que no eres otra persona. Puedes sentir como en realidad eres el mismo. Ahora, a través de tu visión lúcida siempre presente, desde el foco de tu conciencia observadora, puedes darte cuenta de que ese antiguo yo late en tu corazón. Todo el dolor, la frustración y el parálisis sentido por tu yo desnutrido está presente en ti, de manera implícita, como si todo ese pasado fuera la gran masa sumergida de un iceberg que sustenta esa pequeña parte visible y manifiesta que es tu yo rebelde, esta nueva versión de ti. Toda la energía que te mueve y que sientes que te diferencia de tu antiguo yo reside en realidad directamente en él. Puedes ver así que a pesar de tu gran sentimiento de que tu vida estaba estancada,
no estabas paralizado, sino que estabas acumulando una inmensa cantidad de energía. Lo hacías tal como se carga una batería, tal como el fuego de la alborotada primavera se gesta bajo la capa de hielo inmóvil en el gélido invierno. Desde tu conciencia lúcida puedes comprender que no desprecias realmente a tu antiguo yo, por muy alejado que te sientas de él, ni tampoco desprecias a otras personas en situaciones similares. Sin saberlo y de la mejor manera que conoces, estás luchando por todos ellos. Luchas por sobrevivir, luchas por lo que te pertenece. Al igual que hizo tu antiguo yo, lo haces de la mejor manera posible en tus circunstancias. Puedes ver que a pesar de no tomar amor del exterior, la razón por la que tu cuerpo no se ve tan escuálido como el de tu yo desnutrido es la energía que brota de tu propio corazón. Esa es la misma energía que comenzó a gestarse en él cuando recibiste la semilla del amor a través de mi abrazo. La recibiste cuando la tierra estaba fértil, porque yo, tu maestro interior, estuve siempre presente, aguardando ese momento. Puedes comprender que esa energía, que desde el exterior puede ser percibida como violencia, es en realidad amor. Un amor que el corazón de tu yo desnutrido, desde su nula agresividad, era incapaz de generar. Pero tu amor ni siquiera es solo amor por ti mismo. Es amor por ese vasto universo que deseas conquistar. Si no lo amaras, no habría energía que te moviera hacia esa conquista. Ahora puedes comprender que al comenzar tu camino a través de la ladera de la montaña, ha comenzado tu proceso de aprender a amar. Tu yo rebelde, y solo él, ha sido el pionero en esa aventura. Empiezas a comprender, pero aún no puedes hacerte a la idea de la inmensa inocencia detrás de eso que tú y tu entorno juzgasteis como negativo. Toda emoción que has sentido hasta ahora solo es amor, amor disfrazado ante tus ojos. En la cima de la montaña lo comprenderás mucho mejor. Toma mi palabra. Hasta entonces, deja que la certeza de esa inocencia que ya has podido experimentar por ti mismo o por ti misma, empape de paz tu corazón. Después de esta mirada aún más lúcida, vuelve a conectar con todas esas emociones que han sido juzgadas como negativas por ti mismo o por otras personas. Las emociones siguen ahí, pero ahora, desde tu foco de conciencia observadora, han desaparecido todos los restos de juicios que aún pudieran mantenerse en pie. Sientes como esas emociones se liberan con más intensidad que nunca y a la vez con una naturalidad y suavidad nueva que las transforma por completo. Ya no hay fricción y sientes que fluyen con absoluta paz. Aún caen sobre ti todas esas flechas con críticas sobre tu actitud, pero ahora tu corazón está libre de culpa, totalmente libre y en paz. Abrazas a tu yo rebelde desde su propio corazón. Te dejo un espacio para que te sumerjas en toda esa paz.
Descansa, reposa tranquilo y deja que sanen todas las heridas de tu yo rebelde. Este proceso nos abrirá los próximos senderos para continuar subiendo a la cima de la montaña. Nos acercamos al punto más culminante, donde caerán todas las ilusiones y se nos mostrará la verdad, el verdadero origen de todo el sufrimiento vivido. Pero también hemos de atravesar el tramo más duro de todo el recorrido. Cuando lo hayamos hecho, podrás descubrir la identidad de los gigantes que han estado lanzando las flechas todo este tiempo y podrás conocer a tu yo completo y genuino, tu verdadera esencia, en la cima de la montaña. Por favor, no olvides regalarme tu me gusta si sientes que estas meditaciones te aportan valor. Continuamos pronto en la tercera. Te invito a suscribirte y a activar las notificaciones. Un fuerte abrazo de tu maestro interior, desde mi propio corazón, que es también el tuyo. Nos vemos pronto.